darle gracias al Señor por su palabra, porque hoy estamos celebrando propiamente la Navidad, y la Navidad es Cristo. Cristo es el centro de la Navidad, pero no solo el centro de la Navidad, sino que Cristo es el centro del universo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hoy nos acercamos a ti, rendidos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres glorificado, que en medio, Señor, de los tiempos, tu Espíritu Santo nos aviva, nos ayuda, nos alimenta. Pedimos que tu presencia, Dios, se manifieste esta noche a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra sale para hacer lo que tú has dicho, Señor, y no regresa vacía. Gracias, amado Dios, por cada familia aquí representada, por todos los que esta noche estamos presentes, también por los ausentes. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia y que bendigas a los que nos escuchan a través de las redes sociales en todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues el nacimiento de Cristo encierra muchas cosas muy importantes para usted y para mí. Fue un evento profetizado. Usted y yo sabemos que la Biblia tiene como personaje central a Jesucristo y como el propósito principal la salvación de los seres humanos. Lo voy a volver a decir. La Biblia tiene como mensaje, como personaje central a Jesucristo y como mensaje principal la salvación de los pecadores. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento profecías que hablaban con respecto de Cristo, de Dios encarnado. Y hoy quiero predicar esto que titulé encarnación. Usted no va a encontrar la palabra encarnación, pero sí el concepto literal en la Biblia no lo encontrará, pero sí el concepto que esta noche vamos a estudiar. Dice Isaías 7:14, quiero empezar por el Antiguo Testamento con el anuncio, esta anunciación que fue desde el Antiguo Testamento y que después tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. Ayúdeme a leerlo. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El mismo profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba puesto entonces el fundamento. No solo Isaías, otros profetas dieron este mensaje, aunque Isaías es el más exacto en lo que está diciendo, con detalles, pero otros profetas también hicieron la anunciación de que Dios vendría en forma humana a este mundo. En San Juan capítulo 1, versículo 9 al 14, el apóstol Juan comienza a describir. Primero habló de Juan el Bautista, pero dijo que ese Juan el Bautista era el que anunciaba a Cristo, el que vendría de parte de Dios. Dice la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Usted el 10. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14 es la clave: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, pues, es la misma representación del Padre en un hombre, hecho hombre. Encarnación, entonces, podríamos definirlo como esto: Dios asume la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. Y entonces la encarnación es la morada física y permanente de Dios en su mundo. De tal manera que entonces, aunque Cristo muere, pero resucita,
nos deja su Espíritu, y hoy todavía el Espíritu de Dios está entre nosotros y sigue habitando entre nosotros. Es la morada fija y permanente de Dios en el mundo que Él creó. A diferencia de las manifestaciones temporales que había en el Antiguo Testamento, que llamamos teofanías, esas manifestaciones eran temporales cuando Dios se aparecía a Moisés en el monte, a Abraham como Melquisedec, en fin, varias apariciones llamadas teofanías. Era Dios en una aparición, pero no en una encarnación. Diga conmigo, encarnación. Y esa encarnación entonces es lo que estamos celebrando usted y yo en la Navidad. Hoy la Navidad se ha desvirtuado, como decían estos chicos en la obra de teatro, bastante, porque pensamos que la Navidad son los regalos, pensamos que la Navidad es poner un árbol con luces, pensamos que la Navidad es adornar la casa, pensamos que la Navidad es estrenar ropa, pensamos que la Navidad es ponche, romeritos, o cualquier otra cosa que tenga que ver con la Navidad. Todo eso es periférico. El centro de la Navidad es Cristo. Es a Él a quien celebramos y es a Él a quien nosotros honramos esta noche. ¿Cuántos lo honran esta noche? ¿Amén? ¿Sí lo honra o no lo honra? Pues dígale un amén como para honra, no un amén así aguado. ¿Cuántos honran a Jesucristo? Desde hace rato ya los traigo en salsa. A la hora de la alabanza nadie se mueve. ¿Tienen frío? ¿Qué cosa? ¡Cristo vive! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! La Navidad es Cristo y estamos celebrando. No estamos tristes, estamos alegres. Aunque es cierto que en estos tiempos vienen espíritus que nos hacen ponernos tristones, sensibles, nos acordamos de personas, nos acordamos de aquello, o de lo que no hicimos, o de lo que sí hicimos, y entonces nos entra la depre. Pero finalmente usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos gozarnos. Si algo alegra al Señor es que en medio del desierto dancemos, es que en medio de la tristeza, de la soledad o del frío, o con una pata vendada, dancemos. Digo pie, es que me vi como oveja. Dancemos. El Señor es digno de su danza, de su gozo, de su alegría, de un buen amén. El Señor es digno, Él es digno. Y usted y yo no podemos salirnos y malentender lo que somos. Usted y yo somos hijos de Dios, comprados por su preciosa sangre. Le pertenecemos, no te perteneces a ti mismo. Y si queremos honrar a Dios, entonces tenemos que celebrarlo. Al Rey se le celebra, al Rey se le da un gozo y una alegría a través de nuestra actitud. Él sabe lo que necesitas. Ya hasta me salí de mi predicación, pero ahora va a hablar el Espíritu. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que tú requieres, Él sabe tu tristeza, tu llanto, tu agonía. Él lo sabe, Él no ignora todo eso. Pero tampoco ignora cuando usted y yo no le damos la gloria y la honra. Tampoco ignora cuando usted y yo lo ignoramos. Cuando Él está gozoso de haber dado su vida por usted y por mí, nosotros no somos capaces ni de alegrarnos. Así que alégrese o alégrese. ¿Cuántos están alegres esta noche? Dale un aplauso a Jesucristo para que sepa que estamos alegres. Le voy a contar la historia porque es una historia maravillosa y está en dos pasajes. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, nos dice cómo el Señor, nuestro Dios, es Señor de la historia también, y Él puede hacer que los reyes, que las ciudades, que los imperios se muevan a su antojo. Los hombres piensan que ellos gobiernan, pero en realidad el que gobierna es Dios, que está sentado en su trono. Y ocurrió que en ese tiempo aconteció, dice la Escritura, hubo un censo. Voy a leérselo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Note algo, la descendencia de Cristo, por lo cual se llama hijo de David, es por José, no por María. Y después dice allí
que se llama Belén por cuanto era la casa de la familia de David. 5, por favor. Para ser empadronado con María. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Usted. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces convocaron, el César convoca, obviamente las personas se habían movido de ciudad, ellos no vivían en Belén, pero tenían que ir a registrarse a Belén, porque de allí era la descendencia, aunque más bien la ascendencia de David. David era la ciudad de Belén y José pertenecía a ese linaje, al linaje de David. De tal manera que cuando José adopta a Cristo como su padre adoptivo, le da el linaje, tenía un padre terrenal. Vamos a Mateo capítulo 1 versículo 18 para comparar estas dos porciones. Siempre cuando leemos algo o una historia que nos narra acontecimientos, tenemos que compararlas con los demás evangelios y de preferencia con los sinópticos para mirar los puntos de vista que convergen para darnos una vista más amplia de lo que ocurrió. Y dice el versículo 18, ustedes 19 y nos juntamos en el 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: que traducido: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es una historia maravillosa que por más que la escuchemos y que por más que la contemos, no solo a fin de año, sino todo el tiempo, es la historia más importante para nuestra vida. Podemos hacer resaltar algunas cosas allí. José es el que le da el linaje a Jesús de parte de David, de parte del rey. Y finalmente también podemos mirar que ocurre un evento fuera de lo natural, algo sobrenatural. María era virgen, estaban desposados, quiere decir que estaban comprometidos. Ya habían hablado las familias y en el tiempo del que estamos hablando era un compromiso ya firme, no era algo que pues tenías 15 días para arrepentirte o tenías un mes para arrepentirte, no, era de que ya estaban desposados, ya era propiamente un matrimonio. Si alguno quería separarse, tendría que divorciarse, literalmente, darle carta de repudio, decía el Antiguo Testamento en Deuteronomio. Pero resulta que María tiene en su vientre el fruto de lo que el Espíritu Santo engendra. Vamos a pensar de manera natural, como José. José, dice la Escritura, lo describe como un hombre justo. Y claro que pienso que Dios no habría escogido a cualquier mujer o a cualquier hombre para hacer nacer a su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tendría que haber escogido una gran mujer piadosa, pero también un gran varón que sabría educar al Hijo de Dios. Y entonces el ángel directamente viene y le habla y le explica que eso es de parte de Dios. Entonces fue como José acepta, recibe a María, y entonces vimos en la obra de teatro y vimos en esta descripción bíblica que el Hijo de Dios nació. Y esto es lo que nos lleva a San Juan 1:14, cuando le dije: y el Verbo fue hecho carne. La historia es maravillosa y podríamos hablar de la historia hoy, pero quiero hablar de los beneficios de esa encarnación.
quiero hablar del por qué el Señor vino a esta tierra para nacer. Porque entendemos el nacimiento y entendemos que es bonito, pero tenemos que ver las implicaciones. Si usted y yo aceptamos o no ese nacimiento virginal, ¿hay una consecuencia o no? Si usted y yo aceptamos el nacimiento de que Dios se hizo hombre, ¿hay una consecuencia o no? ¿Buena o mala? Y entonces le voy a dar 7 bendiciones que nos enseña la encarnación. Voy a ir muy rápido y muy breve, porque cada una de estas bendiciones podría ser una predicación completa, pero tómela en cuenta, porque esta noche y las que siguen son de celebración y tenemos que tomar en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Número 1, la primera bendición a través de la encarnación, el Verbo se hizo carne. Diga conmigo, el Verbo se hizo carne. La primera bendición es que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. Aquí hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Dios podía hacerlo de otra manera? Levante su mano los que dicen que sí. Levante su mano los que dicen que no. Los que están congelados, déjenla abajo, está bien. ¿Podía hacerlo de otra manera o no? ¿El Señor podía haber salvado a la humanidad de otra manera? La intención de Dios al hacerlo de esta manera fue para enseñarnos a usted y a mí, a todos los hombres, de manera ejemplar, es decir, en primera persona, cómo vivir. Por eso Él lo hizo de esa manera. Él nos creó, Él nos hizo. Leemos en el Génesis que Él nos hizo. Pero ninguno de los seres humanos, ninguno de los millones de seres humanos, hasta el día de su nacimiento, ninguno cumplió su plan. Ninguno fue capaz de cumplir toda la ley. Ninguno fue capaz de ser obediente totalmente. Entonces requería de un remedio increíble. Y Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, y como dice la Escritura, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y usted y yo hemos recibido esa gracia en verdad. Fue tentado en todo, dice la Escritura, y me llama mucho la atención eso. Cuando yo leo que Jesús fue tentado en todo, como todos nosotros, pero no pecó, me llama mucho la atención, porque eso significa que, por lo menos en teoría, significa que es posible vivir sin pecado, o por lo menos con menos pecado cada día. Porque tal vez usted y yo pensamos que Jesús pues era hombre, pero no era hombre como nosotros. Pero la Biblia dice lo contrario. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, que es muy diferente, pero se formó en el vientre de María, tal como se forma cualquier otro bebé. Y entonces Dios puso en él sus huesos, sus tendones, sus músculos, todo lo que él necesitaba como ser humano. Así que Dios se hizo hombre. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso a lo mejor cuando vemos los evangelios decimos, y vemos Isaías que llama Emmanuel, y luego vemos que le dice el ángel, le pondrá su nombre Jesús, decimos, bueno, ¿es Emmanuel o es Jesús? Son dos cosas distintas. La primera tiene que ver con lo profético, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros, Emmanuel. Pero cuando el ángel viene específicamente le dice a José y le dice a María, a los dos, les dice que le pongan Jesús, porque Jesús significa el Salvador. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, y en Jesús está concentrado todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Ya lo estudiamos en alguna ocasión. Entonces, Él fue tentado en todo como todos nosotros, pero no pecó. Pablo dice en las cartas que como por un hombre entró el pecado, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, también por un hombre tenía que venir la salvación. Tenía que venir y ser por medio del Señor Jesucristo. Entonces Dios se hizo hombre en Jesús. Estoy dejándolo claro. Dios se hizo hombre en Jesús. No se esfuerce mucho por entenderlo, solo acéptelo por fe, porque esta es una de las verdades que nadie, se lo digo con todo mi corazón, nadie
podría entender de manera completa cómo es que el Dios del universo se humilla de tal manera que se hace un hombre. El Dios de la creación se convierte en creación, se encarna. Entonces, lo hizo para sacar el pecado del mundo y para salvar a las personas del pecado. No había otra manera. Así que esa es la primera bendición. Dios se hizo hombre para salvarme. Dígalo. Número 2. El Dios de la Biblia se acercó y vive entre los hombres. Aquí podríamos preguntarnos por qué era necesario que tomara una forma humana. No solo hacerse hombre, sino pasar por todas las etapas de crecimiento y las experiencias humanas. ¿Por qué no llegó del cielo con una capa o con alas o con un rayo resplandeciente y entonces descender en la tierra y decirles sobre un monte, decirles yo soy su Salvador? ¿No hubiera sido más fácil que todos hubieran creído en Él y que todos hubieran correspondido a su llamado? ¿No hubiera sido más fácil? Hay muchas preguntas que podemos hacernos, pero ¿por qué era necesario que lo hiciera de esta manera? Nacer como un bebé, nacer en un pesebre, ¿por qué todo eso? Pero la respuesta es que Dios quería sacarnos de esa excusa que nosotros siempre tenemos de que no podemos vivir mejor porque no somos Dios, porque no somos Jesús. Y entonces si somos niños tenemos pretexto, si somos adolescentes tenemos pretexto, si somos jóvenes tenemos pretexto, si somos adultos tenemos pretexto. El caso es que siempre decimos, pues yo no soy Jesús, yo no soy Dios, pero Él sí puede decir, pero yo sí fui hombre. Hola, pero yo sí fui hombre y tuve el mismo espíritu que tú tienes ahora. Él sí podría decirnos eso. El Señor entonces nos saca de esa excusa. ¿Cuántos piensan que el Señor se sintió con hambre alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos piensan que el Señor tuvo sueño alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos piensan que el Señor se enojó en algún momento? ¿Cuántos piensan que el Señor de repente no quería hablar con nadie? ¿Sí, no? Él pasó por muchas cosas, pero todo eso lo hizo sin pecado. Eso no significa que entonces usted y yo podamos vivir de una manera como se nos dé la gana. En realidad lo que Dios está diciendo es que usted y yo no podemos tener excusa porque tenemos al Espíritu de Dios. Eso significa entonces que no somos perfectos, pero podemos perfeccionarnos. No somos perfectos, pero podemos ser mejores cada día. ¿Cómo? Pues a través de la relación con Dios. Muchas personas, incluidos cristianos, no piensan que Jesús fue realmente hombre en carne y hueso. Y usted se sorprendería cuántos cristianos no creen en que Jesús fue hombre en carne y hueso. Ellos piensan que estaba por encima de todos nosotros y que estaban por encima del piso en que nosotros andamos, como medio metro arriba. Él no pisaba la tierra, Él no pisaba, flotaba. O era otra especie de hombre. No, la Biblia no dice eso. Encarnación nos enseña eso. Y Jesús, siendo verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, encarnado, siempre se sujetó a sus padres, siempre fue obediente. Jesús, siendo quien era, siempre se sujetó a las autoridades, aún a las del templo. Jesús, siendo quien era, finalmente siempre tuvo una vida que agradable a Dios, aún siendo Él la persona más importante del universo. A veces nosotros tenemos razones para sentirnos muy importantes o muy dignos de ciertas cosas. Pero cuando yo veo mi vida contrastada con Cristo, me doy cuenta que cualquier importancia que yo me dé a mí mismo es patética. Porque el que era verdaderamente importante no se la dio a sí mismo, sino que se humilló. Se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre, encarnó. Diga conmigo, encarnó. Casi siempre nos es más fácil identificarnos con Pedro, porque era medio eufórico, porque negó al Señor,
Nos es más fácil identificarnos con David y con otros, pero con Jesús nos cuesta mucho trabajo. Y eso es justamente lo que la Biblia nos quiere mostrar con la encarnación. Cuando dice que el Verbo se hizo hombre, es que quiere decir que una persona puede vivir por medio del Espíritu Santo día con día mejor. Día con día mejor. Porque el Espíritu Santo nos lava, nos limpia, nos enseña lo que Cristo hizo en la cruz. Su sangre preciosa nos da libertad. Su Espíritu nos capacita, su Espíritu nos revela. Y entonces podemos vivir como Dios quiere. Incluso sin el peso del pecado, porque Cristo rompe las cadenas y Él ha tomado todos nuestros pecados. La gente de la época de la cual estamos hablando, ellos tenían una idea. Ellos pensaban, están los dioses y estamos nosotros. Recuerde que era gente pagana, los griegos, los romanos eran gente pagana, tenían varios dioses. Y ellos pensaban, están los dioses y estamos nosotros. Pero entre ambos no hay ninguna conexión. Gracias, Pepe. Entre ambos no hay ninguna conexión. Allá están los dioses, aquí estamos nosotros, pero no tenemos ninguna conexión. Y Cristo viene a derribar todo eso. Las religiones del mundo siempre tratan de apaciguar a sus dioses y hacían sacrificios para que sus dioses no los castigaran, para que sus dioses no trajeran maldad o destrucción sobre el pueblo. Pero Cristo hace exactamente lo contrario. Nuestro Dios, el Dios verdadero, ¿cuántos dicen amén? Él vino a apaciguarnos a nosotros. Porque andábamos dando vueltas por el desierto, andábamos haciendo un montón de cosas, pero Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no les doy mi paz como el mundo la da. Así que la paz que Jesús nos da es una paz que tiene que ver con el entendimiento de que el mismo Dios se hizo hombre. Así que Él viene al hombre, se acerca a nosotros, vive entre nosotros, nace en un lugar sucio, contrario a lo que pensaríamos, porque si Él es rey tendría que haber nacido en un palacio, pero Él nace en un establo, nace en un pesebre, nace en un lugar que no era el mejor, pero para demostrar que vino también para la gente más desprestigiada. Los ángeles cantan en el campo y están los pastores. Los pastores eran las personas más despreciadas de la sociedad, los más pobres, los que estaban afuera de la ciudad y nadie los tomaba en cuenta. Pero vienen los ángeles, vienen entonces el nacimiento de Cristo en un lugar, y entonces Él está diciendo, estoy abierto a todos. Todos pueden entrar a mí. Número 3, lo que Dios hizo por el ser humano nos trae beneficios en lo espiritual. No solo en lo espiritual, también en lo moral e incluso en lo económico, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿En qué beneficia a una persona común y corriente esta iniciativa de parte de Dios de venir y hacerse hombre? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué es lo que Él hizo para todos nosotros? Primero, si Dios no hubiera venido, si no hubiera encarnado, si no hubiera nacido, el ser humano o los creyentes en el Dios del cielo estaríamos todavía sacrificando animales, todavía como en el Antiguo Testamento, o como los que están allá afuera sacrificando algo que ya huele, ¿no? Sacrificando animales, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces usted y yo estaríamos todavía como en el Antiguo Testamento sacrificando animales. El mayor beneficio, por supuesto, es espiritual, porque esa es la forma en que Dios escogió para salvarnos. Pero también existe un beneficio moral, y es que Jesús se puso a sí mismo como ejemplo para nosotros en cuanto a ser personas que se sacrifican por otros. Él les dijo a sus discípulos cuando estaba lavando los pies, porque le lavó los pies a todos, incluidos a Judas, el que lo iba a vender por 30 monedas, con el mismo cariño, con el mismo amor, con el mismo trato, le lavó los pies a todos y les dijo, ejemplo les he dado. Eso dice la Escritura, ejemplo les he dado. También
Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Podemos poner muchos ejemplos esta noche, pero quiero enfocarme en esto. Entonces Dios se encarna, se hace hombre y participa en todas las actividades humanas. Fue un bebé, fue amamantado, empezó a crecer, le dieron la manita y los primeros pasos se tropezó como todos los niños, pero fue aprendiendo y dice la Escritura que crecía y se fortalecía en ciencia y en sabiduría. Fue educado por sus padres. El trabajo que María y José como padres hicieron con Jesús fue excelente. Fue excelente porque él era un niño, nació como un niño. Es que es lo que yo no alcanzo a entender. Algunos evangelios apócrifos, falsos, hablan de Jesús el niño. La Biblia no habla de Jesús el niño. Es muy velada la niñez de Jesús, pero entendemos que fue enseñado. Entendemos que cuando vino este tiempo de persecución huyeron a Egipto, incluso José y María, y permanecieron un tiempo allá, y entonces él recibió enseñanza pues de escuela, vamos a decir, igual que Moisés. Moisés es un tipo de Cristo y él fue enseñado en muchas cosas, pero participó en todas las actividades de todas las personas cada día. Sí, el Señor comía, dormía, se bañaba, iba al baño, así como todos nosotros, exactamente el Señor lo hacía. Y él vivía constantemente en la presencia del Padre, esa es la diferencia. Él vivía constantemente en la presencia del Padre, lo que muchas veces nosotros no hacemos, aunque tenemos la oportunidad. La gente del Antiguo Testamento hubiera querido tener la bendición que usted y yo tenemos, tener a Dios con nosotros. Ellos no podían hacer eso, ellos tenían que ir a un lugar específico, hacer sacrificio, y solamente el sacerdote podía pasar a la presencia de Dios. Usted y yo somos un pueblo de sacerdotes, y usted y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios en el momento que quiera y en el lugar que quiera, pero no lo hacemos. Jesús lo hizo, y Jesús vivió todo el tiempo en la presencia del Padre. Por eso el Espíritu Santo en él lo llevaba siempre a tomar en cuenta al Padre. Un día le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, de verdad que se las quiero decir, pero nada más les voy a decir lo que el Padre me dice, porque si se las digo se van a agüitar. Él fue santo, él fue perfecto en ese sentido, porque tenía una relación con el Padre. Usted y yo a veces tenemos ganas de decirle algunas cosas a algunas personas, ¿sí o no? El problema es que se las decimos porque no tenemos una comunión con el Padre, y entonces nos metemos en problemas. Usted y yo tenemos que tener una comunión con el Padre, y si el Padre nos da palabras sabias las decimos, y si no, que Dios les hable. Además que Dios habla un poquito más fuerte. Dile al que está a tu lado: abusado. Así que entonces nos acordamos de Él en momentos de necesidad, en momentos de amargura, de tristeza, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando se nos cierran las puertas. Pero Jesús permaneció todo el tiempo en la presencia del Padre. Por eso el Padre, a los 30 años, cuando Jesús va a bautizarse en el Jordán, se abren los cielos y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto que un padre ama a un hijo que es obediente? ¿Es cierto que un padre ama a un hijo que es solícito, que está siempre atento de lo que sus padres necesitan? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto que un padre, tal vez el amor de padre es igual para todos los hijos, pero el amor de un padre, el corazón de un padre siempre se inclina por aquel que siempre está, por aquel que siempre hace, por aquel que siempre dice, por aquel que siempre pregunta, por aquel que siempre dice: ¿en qué puedo ayudarles? ¿En qué puedo servirles? Y no tiene que decirme amén, porque usted es padre y yo soy padre. Usted y yo tenemos que comprender que Jesús fue tan obediente al Padre, fue tan cercano al Padre, que finalmente cuando va a bautizarse, el Señor dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Cómo podríamos decir nosotros acerca de un hijo?
me complazco en este hijo. Ha hecho todo lo que le he dicho, ha estudiado, sacó esto, le echó ganas, ha tenido sus errores, pero nunca me ha dado la espalda, siempre ha estado aquí. ¿Estamos acá, papás? Pero un padre que le echa tierra, un hijo que le echa tierra a su padre, que le da la espalda, que lo apuñala, que le dice, pues ya estás viejito, tú ya, en fin. ¿Realmente se puede complacer el corazón de un padre a un hijo así? Piénselo. El Señor se complació en Cristo, con todo el gozo, con toda la plenitud. Tal vez un padre puede sentir por un hijo compasión, o a veces hasta misericordia, pues ya qué, dice, pues, es medio chambón, es medio así, pero bueno, es mi hijo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuántos han dicho eso? No diga nada. Yo prefiero que el padre diga de mí, es un hijo obediente, es un hijo que me busca, es un hijo que me ama, es un hijo que a lo mejor no tiene todo lo que me ha pedido, pero sabe que si es obediente, se lo voy a dar. Yo prefiero que el padre se complazca en mí y no que diga, ya no sé qué hacer con Santiago, ya no sé qué hacer con él, le hablo de una manera, le hablo de otra manera, le pongo esto enfrente, le pongo esto en el otro, y finalmente hace lo que quiere. ¿Usted qué prefiere? Cristo se sacrificó por nosotros. Estoy seguro que Él tuvo, como dice la Escritura, muchas tentaciones, pero se sacrificó. Lo cual nos enseña a usted y a mí a sacrificarnos por los demás, a dar, porque Él dio su vida por usted y por mí. Y eso nos lleva entonces a entender que es mejor dar que recibir. Pero fíjese que es un círculo virtuoso, porque cuando usted y yo damos y nos sacrificamos, eso mismo nos lleva implícitamente, sin buscarlo, a recibir más. Porque Dios no se queda con nada. Dios siempre nos multiplica lo que damos, Dios siempre nos multiplica lo que hacemos. Dios es bueno. Número 4, cuarta bendición de esta encarnación. Jesús vino a ser un ejemplo para los seres humanos de cómo Dios quiere que vivamos. ¿Cómo es que Él quiere que usted y yo vivamos? Ciertamente Dios no vino a instituir una religión. Estoy de acuerdo con muchos escritores, aún paganos, aún ideólogos del siglo pasado como Carlos Marx, que decían que la religión es el opio de todos los pueblos. Estoy totalmente de acuerdo, porque la religión adormece. Ahorita despiertan rápido todos, ¿no? Aquel que tiene una comunión con Dios está vivo, está despierto, está esperando a ver qué le dice el Padre, qué le va a decir el Señor. La religión adormece. La religión nos duerme, nos estanca. Porque pensamos que seguir y servir a Dios es cumplir una serie de reglitas y pasar lista el domingo o pasar lista el miércoles para que no me caiga el rayo, porque al fin y al cabo lo único que estoy buscando es su bendición. Pero una persona que tiene una relación no solamente busca a Dios por su bendición, él sabe que su mayor bendición se llama Jesús y ya está en Él. Por eso el Señor vino a darnos ejemplo para cómo vivir los seres humanos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ignorar a Dios o de ignorar la obra que Él ha hecho por nosotros? Mire, si alguien desprecia lo que Dios ha hecho por nosotros, porque lo hizo por nosotros, Dios no tenía ninguna necesidad de hacerse hombre, ni de encarnar, ni de nacer en un pesebre, ni de sufrir como bebé, ni pasar nada, porque Él estaba sentado en su trono, Él es Dios. Él no tenía ninguna necesidad. Pero entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esto que Dios ha hecho por nosotros, pues podemos vivir consecuencias de parte de Dios acerca de eso, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Esta es una cuestión decretada por Dios. No es que Dios se enoje de repente, no. Ya hay un decreto de parte de Dios. Hago las cosas bien, tengo bendición. Busco a Dios, tengo bendición. No lo busco, no voy a tener bendición. No lo busco, no tengo bendición. No lo busco, no tengo bendición. Pero si insisto en no buscarlo, tendré maldición. ¿Me expliqué? Si lo busco, tengo bendición. Lo busco más,
tengo más bendición. Camino con Él, tengo bendición. Lo obedezco, tengo multiplicación. No lo busco, no tengo bendición. No lo busco, no tengo bendición. No lo busco y me hago el loco, no tengo bendición. Pero si insisto en no buscarlo, aunque Él me habla todo el tiempo, entonces paso a otro nivel. Tendré maldición. Y eso está decretado. Dios endurece el corazón. Aquellos que se endurecen, aquellos que no abren su corazón, el Señor mismo lo endurece para que ya no haya salvación. Entonces tenemos que mirar que la encarnación es algo muy importante para nosotros, porque eso significa estar separado de Dios en vida. Y por lo tanto, si estamos separados de Dios en esta vida, vamos a estar separados de Dios en la eternidad. Y entonces no podremos hacer gozar el corazón del Padre, porque tampoco se alegra que uno se pierda. Él no quiere que ni aún uno se pierda. Una persona que no tiene a Dios, que no busca a Dios, que no quiere abrir su corazón, es una persona que vive sin sentido en la vida. Sin sentido, sin brújula, puedo pensar así. Puede ser rico, puede ser poderoso, puede tener influencias, o puede ser pobre, orgulloso y todo lo demás. Puede ser todo lo que quiera, tener todo lo que quiera, pero un día llegará un tiempo de necesidad. Un día llegará un tiempo de necesidad y se dará cuenta que no habrá nadie que lo ayude y nadie que lo respalde. Y entonces clamará a Dios. Y Dios, que es fiel, lo va a escuchar. Si Dios lo escucha y le concede, entonces él tiene un compromiso ya con Dios. Porque entrar con Dios en un compromiso es un pacto. Y entonces no nada más es recibo el beneficio y luego ahí te ves. Ahí nos vemos la próxima Navidad. Jo, jo, jo. El gordito no tiene nada que ver en la Navidad, pero el gordito de sombrero blanco, digo rojo, no tengo ningún problema con él tampoco, Fue un personaje histórico. Pero amados, al final de la vida, cuando Dios nos llame, cuando el Señor nos llame, todo lo que hicimos será tomado en cuenta. ¿Qué hicimos en la vida? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos y cómo vivimos con Jesús o sin Jesús? Entonces la encarnación nos lleva a entender que todos debemos proceder al arrepentimiento. Si Dios se humilló, yo debo humillarme. Si Él se hizo hombre, yo también debo rebajarme. Si Él nació en un pesebre y un pesebre se colocaba a ras de piso porque era un tronco hueco, lo llenaban de paja. Si Él nació y fue colocado a ras de piso, yo también tengo que colocarme a ras de piso para doblar mis rodillas y decirle al Señor, perdóname una vez más, perdóname otra vez, las veces que sean necesarias, pero no separarme y no alejarme del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, la encarnación de Cristo nos enseña el carácter de Dios y sus propósitos. Nos enseña que Dios no busca el camino más fácil. ¿Se da cuenta? Dios podría haber buscado una forma más fácil para salvarnos. Él podría haber buscado una manera de hacerle la guerra a Satanás. Incluso podría haber buscado nacer en un hotel 5 estrellas en Jerusalén. Si quería evitar la matanza o quería evitar muchas cosas, pues habría nacido en algún lugar oculto. Pero finalmente fue un evento público porque los ángeles aparecieron, las estrellas alabaron, los pastores supieron, los magos del oriente vinieron, las personas que prestaron la posada, el lugar donde estaba el pesebre, supieron. Fue un evento público, pero nos damos cuenta entonces a través de la encarnación que Dios no nos dice que busquemos el camino más fácil. Y de repente nosotros como hijos de Dios queremos el camino más fácil. Él podría incluso solamente decir, declaro por mí mismo que soy Dios, que el pecado queda cancelado en esta hora. ¿Podría haber hecho eso? Claro, porque Él es Dios. Pero Él decidió jugar con sus propias reglas. Él decidió jugar con las reglas que Él estableció. Él mismo estableció
esa regla y esa era la única forma en que quería pagar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera les hace falta un ponche. Otra vez, 1, 2, 3. Porque de tal manera imagino al Padre sentado en su trono, viendo cómo el Hijo se encarna, viendo todo el proceso de nacimiento, primero en el vientre, viendo cómo el Hijo va creciendo, viendo cómo el Hijo maltrataba, viendo cómo el Hijo era maltratado, el Padre sentado en el trono mirando cómo su Hijo incluso en algún momento le ruega y le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerda? En el monte, en Getsemaní, él iba a ir a la cruz. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando un hijo nos pide algo, y más si en una situación de dolor, pues se conduele nuestro corazón, ¿no es así? Y hacemos lo que sea para que ese hijo esté sano, esté bien, en fin. El padre vio al hijo y el hijo le dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Y el padre tuvo que darle la espalda a su hijo, a su propio hijo. Cuando cargó el pecado de todo el mundo, le dio la espalda. Hizo caso omiso de su plegaria, diciéndole: si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. El padre no lo hizo. Usted y yo tenemos que entender el carácter de Dios, porque a veces nosotros somos padres muy consentidores con nuestros hijos y no queremos que pasen ningún frío, ningún hambre, ninguna situación. Ay, mi niño, ñaña, ñaña. Tiene 60 años el niño. Y todavía lo quiero cuidar, lo quiero proteger, lo quiero mimar. Dios nos quiere enseñar su carácter a través de la encarnación. Y el padre que ama a su hijo lo disciplina, le llama la atención, le pone reglas y le dice: aquí en esta casa alabamos al Señor. Si tú quieres vivir aquí en este techo vamos a la iglesia. Miércoles, domingos, grupo familiar. En esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tú no quieres, pues búscate una casa donde tú puedas hacer todo lo que quieras. Hablando de los mayores de edad. De los menores de edad, dice el proverbio que la vara es para el muchacho. En este tiempo de frío no es necesario tantos varazos, con uno bien dado, con uno, hasta va a reparar, hasta danza le va a dar al Señor. Pero somos muy consentidores y no estamos viendo al Padre que cuando Cristo clamó, Cristo fue obediente hasta la muerte. Cristo tenía derecho a ser escuchado, a que el Padre le dijera: ok, vamos a hacerlo de otra manera, no tienes por qué sufrir en la cruz, no tienes por qué ser golpeado, no tienes por qué ser humillado, vamos a hacerlo de otra manera. Eres mi hijo, yo te amo y además has sido obediente. Pero aún con toda esa obediencia, el Señor le dio la espalda. Aún en la cruz el Señor exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre entendía que ese sacrificio, que ese carácter que Él había formado desde que era un niño hasta este tiempo, de obediencia, de fe, de confianza, era necesario para cumplir el propósito que usted y yo fuéramos salvos. Porque ahora le recuerdo que Jesús era un hombre de carne y hueso como usted y yo. Y a Él le dolieron las heridas, a Él le dolieron las laceraciones, a Él le dolió todo. Estoy hablando la parte importante del nacimiento. Porque cuando usted y yo hablamos de Navidad, hablamos de la parte romántica.
Y nos vamos y nos damos un abrazo y nos saludamos y decimos, pues aleluya, Jesús nació. Sí, pero nació para algo, nació con un propósito, no nació para que nos embriaguemos, no nació para que nos demos regalos, no nació para hacer cosas que no convienen. Él nació para salvar al mundo, para eso nació. Y usted y yo entonces tenemos que mostrar ese carácter de Dios también en nuestros hijos. Después de que Cristo muere, el Padre demuestra su poder y lo resucita de entre los muertos. Y es tan sorprendente, por eso los judíos no pudieron creerlo, porque nadie esperaba, nadie se imaginaba algo así. ¿Cómo el Dios del cielo iba a permitir algo así? Los dioses paganos nunca tuvieron ese tipo de historias, pero Él dejó fuera de combate, knockout, le dio al diablo, porque si hubiera cambiado las reglas, si Jesús y el Padre hubieran cambiado las reglas y hubieran dicho, ok, vamos a decretar, vamos a hacer una consulta y luego declaramos que vamos a hacer el quitar del pecado por esto y por lo otro, y entonces ya finalmente quitamos el pecado. Ángeles, serafines, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué opinan? Y les hace una consulta. Y entonces dice, pues sí, no tiene caso el pecado, hasta menos chamba vamos a tener, y ¿para qué? ¿No? Quita las reglas, hace a un lado las reglas. Y eso hubiera sido un pretexto para Satanás, porque él hubiera dicho, pues así cualquiera, tú eres el Todopoderoso, tú cambias las reglas a la hora que quieres. Pero Dios no lo hizo así, porque Dios nunca busca el camino más fácil. Y tampoco te lo va a permitir a ti. Este camino es un camino angosto. Este camino no es un camino ancho y espacioso como el del mundo. Y ha habido caídas, ha habido tropezones, ha habido situaciones aquí, en todos. Pero lo importante es que tenemos que entender que Dios está con nosotros. Satanás fue derrotado. La encarnación tiene ese propósito, que la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente. Y así lo hizo en la cruz del Calvario, la simiente de la mujer. Pero Dios decidió jugar sus propias reglas y entonces vence a Satanás y trae salvación para todo aquel que cree. Porque la salvación, aunque está abierta a todo el mundo, es una relación exclusiva, personal. La salvación es personal. Yo tengo mis hijas y tengo mi hijo, pero cada una de ellas, él mismo debe tener una relación personal con Dios. No porque yo sea pastor, él va a ser salvo. No porque usted sea líder, supervisor o pastor, su hijo ya está del otro lado. Cada uno debe tener una relación con Dios. Y nuestro trabajo es mostrarles el camino. Ese es el carácter que podemos entender, el carácter de Dios. Dios entonces nos hace este tremendo regalo de salvación abierto a todos, pero en el camino. Número 6, penúltimo, nos dio acceso a todos. Esta encarnación nos dio acceso a todos. ¿Cómo podemos honrar lo que Jesús hizo por nosotros? Me llama la atención que las primeras noticias del nacimiento fueron llevadas a personas consideradas como no importantes en la sociedad de su tiempo. Y quiere decir que Dios tiene un plan aún para esto. Nace en el establo, no en el palacio. Los ángeles adoran y cantan junto a los pastores, que eran despreciados por la sociedad. Y entonces, fíjese que en la corte, la palabra de un pastor natural, valía la mitad de cualquier otro hombre delante del juez. Cuando leemos las costumbres, nos damos cuenta que la palabra de un pastor que cuidaba ovejas valía la mitad. O sea, tenía que haber 2 pastores para contradecir a una persona. ¿Estamos acá? Entonces los ángeles se le aparecen a esos pastores. Nacen en el establo y finalmente, en vez de avisarle al presidente municipal de Belén, no le avisan al presidente municipal de Belén, a las autoridades en ese sentido, sino que vienen y le avisan a los pastores, a los magos o científicos, astrónomos, como quiera verlos, magos, pues la magia era algo prohibido para Israel. Sin embargo, Dios deja abierta la puerta aún para aquellos paganos y aquellos que han practicado magia. El Señor le dice, te puedo perdonar. Si te has metido en problemas, te puedo perdonar.
si andas buscando en las estrellas y en Satanás y en los santeros y en los palos y en las piedras cómo salir del hoyo, te puedo perdonar. Y si los ve como astrónomos, pues los podemos ver como personas preparadas, científicos, personas que de repente les cuesta mucho trabajo poder aceptar a Jesús, poder aceptar a Dios que se hizo hombre. Pero lo que Jesús hizo es darle acceso a todos. Todos podemos entrar por la misma puerta llamada salvación, porque Jesús dijo: yo soy la puerta. Y Él es la puerta de la salvación. Lo más interesante es que esta gente, los menospreciados, los incultos, los poco remunerados o los que no son tomados en cuenta en la sociedad, son los que lo escuchan. Pero no solo lo escuchan, le creen. Y entonces el Señor comienza a establecer su reino. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos tenían un gran aparato religioso, tenían un gran templo, tenían una gran organización de sacerdotes. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso estos vienen y se postran y lo adoran. Los pastores se postran, los magos de Oriente, porque no eran reyes, eran magos, astrónomos, vienen y se postran delante del Señor Jesucristo y lo adoran, porque para eso nació el Señor Jesucristo, para que usted y yo lo adoremos. Significa entonces que todas las personas de todos los pueblos, de todo el mundo, de todos los tiempos y de cualquier ocupación lo pueden conocer y lo pueden adorar. 7, y última bendición de la encarnación. Él sigue aquí. Esa es la bendición de la encarnación. Él sigue aquí. Dios está presente a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, en cada creyente. Él sigue presente. En aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos que reciben a Emmanuel, Dios con nosotros. Aquellos que reciben a Jesús, el que nos salva. Usted y yo somos los portadores de Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Así que la encarnación es real. Cuando San Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, podemos entenderlo en la vida de Jesús, pero hoy debemos entenderlo en nuestra propia vida. Porque el Verbo, ¿cuántos traen su Biblia? Ok, ese Verbo, esa palabra que representa a Jesús, cuando tú la comes, cuando tú la entiendes por revelación, cuando tú y yo vivimos a través de esa palabra, el Verbo se hace carne. Cuando tú y yo lo recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo engendra a su Hijo en nosotros. Y entonces cuando usted y yo empezamos a caminar como Cristo, dejamos el viejo hombre muere y nace una nueva criatura, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas, y esa nueva persona es el nacimiento. Él sigue aquí, Él no se ha ido. Y tú y yo podemos ver el milagro de la encarnación en muchos más, a los cuales podríamos compartirles la palabra de Dios. Usted y yo podríamos celebrar la Navidad no solamente en diciembre, sino todos los días del año. Podríamos ver a Cristo nacer en la vida, en los corazones de las personas. Él está presente en ti. Él está presente en el que está a tu lado. Míralo, mira al que está a tu lado. Así como lo ves, tiene a Cristo en su corazón. Avísale que tiene a Cristo. Porque lo que veo es cara de problemas, de acusación. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer que la sangre de Cristo tiene poder? Y que la sangre de Cristo te perdona en este momento. Ya. Para eso vino. Pero a veces nosotros estamos como ese pueblo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo alabamos, nos gozamos, en el caso de que lo hagamos, porque otros no, ni eso.
Y decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salimos, nos vamos otra vez con los hombros agachados, con la nariz apuntando al piso, con la joroba de Cuauhtémoc, de salida. Y vamos ahí caminando como si... Cristo iba a ir a la cruz, ¿ok? Tú no vas a ir a la cruz. Cristo ya fue por ti. Tú te ibas a ir al infierno, ya no vas a ir. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, tomó cautiva la cautividad, y ahora usted y yo vamos a ir al cielo. El Señor también tuvo tentaciones, también tuvo problemas, y tenía el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Tienes al Espíritu de Dios. Yo creo, amados hermanos, que la mayor honra que usted y yo le damos a Dios está con nuestra actitud. Usted y yo podemos decir muchos amenes, gloria a Dios, aleluyas, y tener hasta muchos servicios para Dios, hacer muchas cosas para Dios. Pero es nuestra actitud lo que demuestra lo que realmente hay en nuestro corazón. Tú no puedes ser un cristiano que vive constantemente en la tristeza, en el dolor, en la aflicción y en la derrota. Si eso es así, revisa tu relación con Dios. Porque a mí, en medio del dolor, de la aflicción, en medio de cualquier situación, a mí, no sé a ti, pero a mí Cristo me ha dado la victoria. Y ese es el valor de la encarnación. De manera sobrenatural Él vino y descendió a esta tierra para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Él está presente a través de los ángeles. Hay ángeles que revolotean, sí, pero los ángeles no siempre son seres alados, no siempre son seres con alas. Los ángeles también son mensajeros de Dios que te dan las buenas noticias, que te dicen anímate, Cristo te ama. Ángeles también son personas que te dicen hey, échale ganas, Cristo nació, Cristo resucitó, Cristo vive. Son seres incluso humanos que tienen diferentes formas. El Señor le dijo a sus discípulos: estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve hambriento y me diste de comer. Todo eso que hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cristo vive ahora, Él sigue aquí, la encarnación está presente. Y Él está presente en muchas formas. Al igual que en aquel tiempo la gente no se percataba de Él, hoy tampoco. Muchas veces no vemos en qué forma Dios se acerca a nosotros y se manifiesta para encontrarse en nuestra vida. A veces se acerca en forma de un niño en la calle pidiéndote una moneda, o de un joven tratando de lavar tu parabrisas, o de un viejito tratando de meter las cosas con sus manos temblorosas a una bolsa en el súper, pero no lo vemos. La encarnación todavía está aquí. Ahí está, a un lado de ti, vive contigo, vive en tu casa. Eso es la importancia de entender que un niño nos es nacido. Cristo nació hace más de 2000 años con un propósito específico, y es que usted y yo fuéramos salvos. Y ese propósito específico hace que usted y yo seamos constreñidos, obligados por tanto amor, para que ese gran regalo lo podamos dar a otros. Y por cierto, el regalo que Dios nos dio no lo puso debajo del árbol. El regalo que Dios nos dio lo puso en el árbol. Cristo es el mayor regalo que usted y yo podemos recibir y podemos dar. Así que a Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, porque Él es digno de ser alabado, porque Él es Dios del universo y porque Jesús, el Hijo, vino a esta tierra para darnos vida eterna. Reciba el regalo de salvación, pero también comparta el mayor regalo que usted le puede dar a otra persona. Cierre sus ojos allí en su lugar y por favor
con sus propias palabras, dele gracias a Dios por esta encarnación. Porque ¿sabe qué? Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ven, Espíritu Santo, comienza a hablarnos, Dios, y permite que esta noche podamos celebrar la Navidad en nuestro corazón. Alabe a Dios, alabe su nombre, bendiga a Emmanuel, bendiga a Jesús. Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Gracias, Dios, porque has venido a este mundo a vivir con nosotros, en nosotros, por nosotros. Hoy nos gozamos en tu presencia, Señor. Hoy entiendo la encarnación de una manera diferente, porque hoy sé que Jesús nació en mi corazón, no hace 2000 años, sino en el día que yo entregué mi vida a Cristo, y que hoy puede nacer en el corazón de muchos otros y también abren su corazón y lo reciben como Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, bendícenos. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de su gloria, todos a ti se postrarán. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de su gloria, todos a ti se postrarán. Dios de gracia y verdad, reflejado en Jesús, toda plenitud está en ti. Majestuoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor, nuestro Salvador, inmenso en amor, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Con tu corazón al Rey, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán.
y aquel verbo fue hecho carne. Gracias, Señor, por hacer carne tu palabra y tu vida en nosotros. Y vimos su gloria porque habitó entre nosotros. Gracias, Señor, porque hoy vives en mi corazón. Gracias porque hoy vives en cada uno de mis hermanos. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Dios, por tu gracia. Me has salvado, me has dado vida eterna por la gracia. Y gracias por la verdad de tu palabra, que me abre los ojos, que alumbra mi camino y que me da entendimiento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Esta noche quiero darle la oportunidad a los que están con nosotros por primera vez de que entreguen su vida a Cristo. Es un tiempo importante y a lo mejor no está con nosotros por primera vez, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo. Hágalo, esta es una buena oportunidad. La Biblia dice que si estamos congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Y también dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que le invito a entregar su vida a Jesús. Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar, incline su rostro, por favor, y repita conmigo: Señor Jesús, esta noche te doy gracias por tu presencia, por tu palabra, porque viniste a este mundo, encarnaste, y hoy tengo la oportunidad de ser salvo. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Si usted hizo